Listo, aquí desde Diáspora Yeshiva en Bogotá. Tenemos la Orhaim, la ley de Purim, Megilá Purim, Simán 686, dice, la ley concerniente al ayuno del Esther, pongan atención. En el caso de Hanukkah y Purim, uno tiene permitido ayunar en los días anteriores y los días posteriores a ellos. 2. Uno debe ayunar en el 13 de Adar. Si Purim cae domingo, el ayuno es adelantado al jueves. ¿Claro? Uno debe ayunar en el 13 de Adar. Pero si, dice aquí, si Purim cae el domingo, el ayuno se adelanta ¿de cuándo? El jueves. ¿Por qué? Porque no va a ayunar en Shabbat. ¿Ok? Listo. Bien. Ramá. El ayuno no es obligatorio. Por lo tanto, uno puede ser indulgente sobre esto en un momento de necesidad. Por ejemplo, uno puede ser indulgente sobre esto para una mujer embarazada, una mujer lactante o personas enfermas, aunque no estén en peligro. Incluso si tienen dolor en sus ojos. Si están sufriendo consideradamente, no deben hacer este ayuno. Deben reponer el ayuno posteriormente. Sin embargo, otra gente sana no debe separarse de la comunidad. Si Purim cae el domingo, en cuyo caso las personas ayunan en el jueves anterior y la circuncisión toma lugar el día de ayuno, está permitido comer por cuenta de festín y la circuncisión, y aquellos que coman deben ayunar el día siguiente, es decir, viernes. Como el ayuno es de día, ¿cómo se salva el ayuno? Por un día, tendiendo un festín. ¿Sí? ¿De qué? De una brit milá, de una circuncisión. Pero tiene que adelantarlo para el día siguiente día. Postergarlo, bien, no adelantarlo. 3. Hay personas que siguen la costumbre de ayunar 3 días adicionales en conmemoración del ayuno del Esther. Hay personas, sefarditas. Hay personas que se acostumbran a ayunar 3 días adicionales en conmemoración del ayuno del Esther. ¿Por qué 3 días adicionales? Porque eso fue el original. Porque eso fue el original, ayunar 3 días. Ayunaron 3 días. Conforme a la Kabbalah, ayunar 3 días es comparado a 40 días y 3 días. Si usted ayuna 3 días, cada año le quita decretos, que le irá bien todo ese año. Pero no solamente para ahí. Dice que tiene que ir a la nieve y revolcarse sobre la nieve. Y meterse sobre agua helada hasta acá. Después del ayuno, o sea, no es comer y después hace eso. Después de 3 días hace eso. O sea, en Bogotá tendrá que ir hasta una nevada por allá todavía y hacer eso. Si paseo uno está todo... es algo delicado, y también pues los que se dedican a hacer eso buscan un grupo para que se apoyen. Hacer eso solo en verdad puede ser peligro. Continuo 3 días. Pero no, nosotros un día. O sea, 12 horas. ¿No? Pero buena pregunta, listo. Bueno, yo estoy hablando de un ayuno completo, pero listo. Ella está hablando, bueno, son 3 días de ayuno completo. ¿El original de ayuno completo del Esther qué fue? ¿Noche y día o fue día nomás? Noche y día. Entonces en verdaderamente, no sé, tengo que ver el comentario. ¿Me pueden traer el último tomo de Mishnah Berurah, por favor? Y ya se lo digo, a ver si dice ahí. Seguimos, Simán 687, la obligación de leer la Megilá. Una persona está obligada a leer la Megilá de noche. Obligada. ¿Ok? Obligada. De noche. Y repetir la lectura otra vez durante el día. El momento para la lectura de las noches es toda la noche. El momento para la lectura de día es todo el día, desde el amanecer hasta el final del día. Si uno lee la Megilá más temprano, después de que rompa el alba, habrá cumplido su obligación. 2. Uno debe dejar el estudio de la Torá con el fin de escuchar la lectura de la Megilá. O sea, si está estudiando la Torá, debería dejarlo para estudiar la Megilá. Búscame Simán 686. En el Safe 3, ¿listo? Con el fin de escuchar la lectura de la Megilá o otras misbot que se deriven de la ley de la Torá, son ciertamente anuladas por la misma de escuchar la lectura de la Megilá. O sea, si las mujeres están cocinando para la cocina y haciendo bien rico y están felices y todo eso, señoras, dejen de cocinar, ¿sí? Pero se va a quemar. Entonces hubiera pensado eso antes. No. Rápido, esperamos
pero no pueden estar metidas allá. No, también es una misma. No, aquí tiene que parar. Bajar la olla del fuego. Sí, tiene que dejar de hacer cualquier otra misma para la Megilá. No hay nada que anule la misma de escucharla, no hay nada que anule la misma de escuchar la lectura de la Megilá, excepto por el entierro de una persona muerta que no tenga el número requerido de personas para que lo entierren. Significa, si no hay nadie y no hay 10 que lo entierren, usted puede ser partícipe de eso. Si hay 10, allá ya tiene alguien que lo cuide. Cuyo entierro es una misma, que es obligatoria sobre cualquier otra. Quien quiera que encuentre tal persona muerta, debería enterrarla primero y escuchar la lectura de la Megilá posteriormente. Ramá dice, esto se remite solamente a una instancia donde hay suficiente tiempo para llevar a cabo ambas misbot. Sin embargo, si es posible llevar a cabo ambas misbot, ninguna de la ley de la Torah en absoluto puede ser anulada por la misma de la lectura de la Megilá. El reglamento de que enterrar a una persona muerta cuyo entierro es una misma, que es obligatoria sobre cualquiera, tiene prioridad sobre la lectura de la Megilá. Solo aplica cuando uno podrá leer la Megilá posteriormente. Listo, Simán 688, pero antes de eso venga a ver si acá. Dice aquí 3 días, dice. Ok, no, bien claro, dice, debería ayunar 3 días siguientes, pero los días siguientes no serán seguidos, será lunes, jueves y después lunes, después de Purim. O sea, se salvó, separado. No es conforme a la de la Kabbalah. ¿Por qué no se hace seguido? Porque el mes de Adar es un mes de regocijo. ¿Okay? Y no debería ponerse eso en el mes de esa carga sobre uno. Sí, pero eso es para limpieza, eso es porque tiene juicio, eso es porque verdaderamente le está yendo muy mal. Uno debería ayunar y meterse en agua fría helada. Sí. Ahí una vez me invitaron, yo no. No. Para que sepa, el que ayuna 3 días seguidos es como si ayunara 40 días. Hay reglas para eso. O sea, hay un libro que dice para ciertas transgresiones, dice cuál es el pago. Hielo, ayuno, sentarse en hormigas picantes, desnudo, ¿sí? Cosas así. Hay reglas, ¿verdad? Cosas así, latigazos. Y después dice ayunar y meterse en agua fría. Hay tikkun. Y dice ayunar 40 días. Ese libro únicamente está en hebreo. Pero hay segmentos en inglés. En español no hay. Eso se llama como... pero ¿sabes qué? Si hay alguno en español, está en Orjot Tzadikim, en la última sección de Teshuvah. Hay 2 tomos de Orjot Tzadikim, los tengo acá. En el último tomo, en la sección de Teshuvah, ahí habla de ciertos pecados y cuál es el pago para hacerlo. Sí, ahí está algunos. Y estudiando las leyes de Nidá, si la persona tiene relaciones con una mujer en Nidá, no solamente es caret, etcétera, pero digamos que por accidente, no hablemos del tema mucho, tiene que ayunar 40 días. En 40 días son 3 días seguidos conforme vino. Y hay otras reglas para eso. Listo. Megilá. Sí. ¿La ayuda tiene que ser de 12 horas o se puede? 12 horas, o sea, pero no 12 horas en verdad. Es Plog Minha, que significa 72 minutos antes de la salida del sol. Empieza el ayuno. 72 minutos antes de la salida del sol. Ahorita les digo la fecha si quieren. Digo el horario. Dice, esto tengo que leerlo rápido porque no aplica tanto para nosotros, ¿ok? Simán 688, la ley para ciudades que están rodeadas por una muralla desde los días de Yehoshua ben Nun. 8 Seifim. 1. Ciudades que estuvieron rodeadas por una muralla en los días de Yehoshua ben Nun, incluso si no están rodeadas. Desde que vine a Colombia esa palabra ha sido duro. Rounded, ok, surrounded, listo. En una palabra, una muralla ahora, deben leer la Megilá en el 15 de Adar. Tales ciudades deben leer la Megilá entonces, incluso si están fuera de la tierra de Israel e incluso si no tienen 10 no trabajadores. Es decir, personas que estén desocupadas de trabajo y ocupadas con necesidades comunales. Esto aplica solo cuando las ciudades fueron rodeadas por una muralla y establecidas posteriormente, o incluso si fueron establecidas primero, pero se intentó
rodearlas con una muralla posteriormente. Esto excluye desde el ámbito de este reglamento una ciudad que sabemos que fue establecida primero con la intención de que no fuese rodeada por una muralla. O sea, las leyes están sujetas que tiene que ser bien antiguo, de los días de Yehoshua ben Nun. Por eso es que yo digo, voy a leerlo rápido para que no... Okay, vamos a pensar, no, pues está en Cartagena y hay muros. No. Eso está desde Yehoshua ben Nun. No, come on. Bien. Sin embargo, españoles antes de... Listo. Sin embargo, a falta de cualquier información puede ser asumido que la ciudad fue rodeada por una muralla primero y establecida posteriormente. 2. De igual manera, los aldeanos que son vistos junto con ellos, incluso si no están cerca de ellos, por ejemplo, si ellos están en una montaña o quienes están junto a ellos, incluso si no son vistos junto con ellos, por ejemplo, si están en un valle, deberían leer la Megilá el 15 de Adar. Esto es provisional en las villas de que no estén a una distancia superior a 1000. Una milla de la ciudad de Shushan. La Megilá se lee el 15 de Adar. Aunque no estaba rodeada por una muralla en los días de Yehoshua, en vista del hecho de que el milagro fue hecho en esa ciudad. Entonces eso aplica si es cerca, en un valle de esa ciudad. 3. Las villas, pueblos grandes y ciudades que no fueron rodeados con una muralla en los días de Yehoshua ben Nun deben leer la Megilá en el 14 de Adar, como nosotros normalmente. ¿Bien? ¿Claro? ¿Está quedando claro? 4. Una ciudad con respecto a la cual se tenga dudas sobre si fue rodeada o no por una muralla en los días de Yehoshua debe leer la Megilá en el 14 y en el 15 de Adar. Y en las noches de estos días la bendición no se debe hacer excepto en el 14 de Adar, que es el momento para la lectura de la Megilá para la mayoría del pueblo judío. 5. Si el habitante de un pueblo fue a una ciudad y si el habitante de una ciudad fue a un pueblo, el reglamento es como sigue. Si tenía en mente regresar a su localidad para el momento de la lectura de la Megilá, pero se retrasó y no regresó, debe leer la Megilá como lo hacen en su localidad. Si lo tenían en mente regresar después del momento de la lectura de la Megilá, debería leer la Megilá junto con las personas en la localidad donde está. ¿Qué significa? Si va a un lugar de una muralla, que lo hacen en un día, bueno, fuera, y después va a un lugar de una muralla, depende de su intención, si tenía la intención de regresar o la intención de quedarse, como sea, aquí es lo que habla la ley, tiene que hacer las 2 megilot de esos 2 días, porque en un día lo hacen allá y en otro día lo hacen acá. Entonces tiene que estar pendiente. Y en Israel hay ciertas ciudades que existían, y esas ciudades lo hacen ahí. Y la gente para tener doble mérito, van ahí y después van a la otra y... Si se puede hacer de propósito. Entonces, estaban discutiendo. No se puede hacer de propósito. Tenía que usted no tenerlo en mente. Bueno, y allá no le dejan salir con una. 6. Cuando un 15 de Adar cae en Shabbat, ¿qué pasa? No se debería leer la Megilá en Shabbat, sino que la lectura de la Megilá se debe adelantar en el Shabbat. El dinero de los regalos y los pobres se debe recolectar y dividir ese día. En el día de Shabbat se deben sacar 2 rollos. Listo, eso fue el año pasado. El año pasado hicimos la Megilá después de Shabbat. Y después el domingo hicimos esa fiesta allá con Arsina ahí. Listo. Dice, si no... El dinero de los regalos de los pobres se debe recolectar y dividir ese día. En el día de Shabbat se deben sacar 2 rollos de la Torá. Y en el segundo rollo se debe leer el pasaje Vayavo Amelech. Y se debe hacer la oración al Anisim. Uno no debe mantener la fiesta de Purim hasta el domingo. Interesante, Anisim, ¿no? Bueno, listo. Y es Shabbat, pero no se está celebrando. Uno no debe mantener la fiesta de Purim hasta el domingo. Dice 7. Alguien que esté a punto de zarpar, o de irse de una casa, de un viaje, con una caravana, y no encuentre una Megilá para llevársela, debe leer la Megilá en el 13, el 12 o el 11 de Adar sin hacer una bendición. La gente que va a viajar. Si no puede esperar hasta estos días antes de partir, hay autoridades que dicen que se puede leer la Megilá incluso desde el comienzo del mes.
Y el Rama dice, así es como uno debe actuar. No obstante, si llega a obtener una Megilá, posteriormente debe leer la Megilá otra vez en el 14 de Adar. O sea, si la leyó, porque no iba a estar en el Adar, porque estaba en guerra, estaba en un trabajo, estaba en algo que verdaderamente le exigía el tiempo, llega a Adar, la lee. Incluso cuando hiciera la lectura de la Megilá primero en el 13 de Adar, de ninguna manera le habrá leído en el momento correcto. 8. Si el habitante de un pueblo estuvo en un barco o en el camino en un 14 de Adar y no tenía una Megilá en la mano y posteriormente llegó a obtener la Megilá en el 15 de Adar, debe leer la Megilá en el 15 de Adar. O sea, no hay escapatoria, tiene que leer la Megilá. Listo, ahora sí, siguiente simán, 689. Que todo el mundo está obligado a leer la Megilá, así lo hice. Listo, son 6 fin. Todo el mundo está obligado a leer la Megilá, todo el mundo. Bueno, hombres judíos, mujeres conversos, esclavos liberados. Esclavos liberados. ¿Okay? Uno debería educar a los niños hacia la lectura de la Megilá. ¿Ok? 2. Ambos, tanto la persona que lee la Megilá como quien escucha la lectura de la Megilá, suplirán su obligación. Siempre que el oyente escuche la lectura de la Megilá de la boca de una persona que esté obligada a leer la Megilá. Por lo tanto, si el lector es una persona sorda, o un niño o una niña, persona tonta, que escuche la lectura, no cumplirá con su obligación. Hay autoridades que dicen que la lectura de una mujer no puede servir para el cumplimiento de la obligación de los hombres. ¿Por qué todas estas reglas? Porque puede ser que hombres no lean hebreo. Y hay una mujer que sí, tampoco. Entonces, solamente hay una persona tonta que sí sabe leer. Hay un niño preciso, el niño sí sabe leer y los adultos no. Está hablando de eso, no lo saca. Pero Ramá dice, hay autoridades que dicen, si una mujer lee la Megilá para ella misma, debe hacer la bendición, lishmoa Megilá, y escuchar la Megilá, ya que no está obligada a leer la Megilá. 3. Un hermafrodita. ¿Qué es un hermafrodita? Que tiene los dos. Puede hacer que la lectura sirva para que las personas de su clase cumplan su obligación, pero no para otros que no sean de su clase, una persona del sexo definido o alguien que sea parcialmente un esclavo o parcialmente un hombre libre. No puede hacer ni siquiera que la lectura sirva de los de su clase cumplan la obligación. Porque no sabemos si es hombre o mujer todavía. Entonces se permite que lo haga para su propia clase. Hoy en día ya no rige esa ley tanto porque se puede hacer un examen de sangre y ya se sabe para dónde más va. ¿Sí? Entonces, pero en ese tiempo no había saber la sangre, ¿no? Comentario, Ramá. Hay autores que dicen que ni siquiera su propia obligación será cumplida por esa lectura, sino que debe escuchar la lectura de la Megilá por otros. Está diciendo, sefaradita sí, Ashkenazi dice, no, ni para él ni para los otros de su misma clase cumple. 4. Si uno escucha la lectura de la Megilá de alguien que esté bajo juramento de no beneficiarse de ella, cumplirá su obligación. Alguien se puso ahí por jurar, yo no voy a escuchar la Megilá y cumple su obligación. 5. En una localidad donde no haya minyan, si uno de los habitantes sabe cómo hacer la lectura de la Megilá y los otros no saben cómo hacerlo, ese solo debería hacer la lectura de manera que sirva para que todos ellos cumplan su obligación. Si todos ellos saben cómo leer la Megilá, cada uno debe leerla por sí mismo. 6. Es una costumbre recomendable traer niños y niñas pequeños para que escuchen la lectura de la Megilá. Hay reglas. Si hacen ruido, toca sacarlos. Y si los saca, la mamá tiene que venir después y decir, ¿me pueden enseñar la Megilá? Entonces tiene que pagarle al hombre para que la vuelva y la haga. Es otra hora, ¿no? Bueno, si es muy bueno si es muy buena la persona de lectura, por ahí media hora. Yo he visto a alguien que hace la Megilá en 10 minutos. Está grabado, busquen YouTube. Megilá en 10 minutos. Y el hombre, y de memoria lo dice. Oh, no, pero no estamos hablando de para eximir a la gente. Él está, como se dice en Colombia, chicaneando lo que sabe, ¿no? Y se graba y dice, mira, Megilá, todo el mundo, hágale, es como si fuera un montón de amigos y que le ay, muéstrelo. Y él coge y empieza a toda. No está cumpliendo mandamientos, solamente está mostrando que... sus capacidades. Sí, ya, no es... Y ya, bueno, entonces está bien y uno queda sorprendido, elegante. Entonces, aquí dice, los niños también, ¿ok? Hay que enseñar a los niños. Y dice,
Uno tiene que leerla. Significa, mientras que la está leyendo Malach, Abraham, o lo estoy leyendo yo, ustedes tienen que tener una Megilá ahí frente y leerla. Pero no sé hebreo, tienen 10 días. Aprender hebreo a leer por lo menos. Si no, entonces tendrán que comprar una y seguir la lectura en español o algo así. Hacer lo mejor que pueda, pero no se quede ahí. Le garantizo, en una hora se va a dormir, van a pensar en todo y hay reglas durante la Megilá. No puede estar pensando en otras cosas. No cumplió. Pero sigamos, para que no se asusten. Simán 690. Leyes concernientes a la lectura de la Megilá. Una persona puede leer la Megilá ya sea de pie o sentada. Sin embargo, una persona debe leer la Megilá sentada a una congregación. Inicialmente por respeto a la congregación. Ramá dice, Hassan tiene prohibido leer la Megilá hasta que sea instruido para leerla. 2. Incluso 2 personas e incluso 10 personas pueden leer la Megilá juntos. La obligación será cumplida por ellos a través de esta lectura y también aquellos que la escuchen. 3. La Megilá debe ser leída en su totalidad de rollo escrito. O sea, tiene que ser de un rollo. Si uno recita la Megilá de memoria, sin leerla de rollo, no habría cumplido su obligación. Es necesario que el rollo de la Megilá esté escrito en su totalidad frente al lector, para que lea la Megilá de ahí. Sin embargo, una vez después del evento, si el escriba omitió palabras en la mitad, incluso hasta el punto de media Megilá, el lector recitó esas palabras de memoria, habrá cumplido su obligación. Léala bien, lea todas las letras, en nuestro caso así será, ¿sí? Y si no, no cumple con su obligación. Ramá, sin embargo, si el escriba omitió el principio o el final de la Megilá, incluso omitió palabras que comprometan una pequeña parte de la Megilá, el lector no habría cumplido su obligación, incluso si las palabras omitidas están en la mitad. El lector solo habrá cumplido su obligación si el escriba omitió un asunto completo. O sea, hay reglas, si se saltó algo está permitido, pero no va a pasar acá. No vamos a leer todas las palabras que son. No vamos a usar ese bedieved, ahí dice bediaval. Después de que pasó, después del evento lo dice en español, bediaval. ¿Usted sabe qué es la diferencia entre letatila y bediaval, bedieved? ¿Han escuchado esa terminología? Bediaval y bedieved. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? Sí, ok, listo. Pongan atención. No se puede hacer bediaval o bedieved, la misma Ashkenazi Sefardí, no se puede hacer de a propósito. Por ejemplo, si no hay agua por 3 kilómetros, ¿cómo va a ser en Netilat Yadayim para comer pan? ¿Ah? Haciendo así y cogiendo una servilleta y cogiendo el pan con la servilleta y hacer la verajá, Mosiles y Minaretz. Eso es, dice aquí, después del evento. Letatila es en primera instancia, significa que tiene que ir a hacer Netilat Yadayim. No puede hacer un bediaval de a propósito. Tengo pereza de levantarme a lavarme las manos. Cojo la servilleta y me como el pan. No puede hacerlo así. Letatila, la mikve local donde está construido. Bediaval, un río. Si no hay mikve en la ciudad, es un letatila el río. ¿Me entiendes? Cambian las reglas. Y así es en muchos de los mandamientos. Les voy a dar uno duro. Les voy a dar uno duro. Les voy a dar uno duro. No sé si está grabando, mira a ver. Es que entró una llamada. Entonces, letatila, hacer el rezo de Shema cuando sale el sol. Bediaval, cuando ya está fuera el sol. No se hace de a propósito. Los hombres, Batiquín, eso es lo ideal. Hay excepciones, si estuve en una yeshiva hasta las 2 de la mañana, pues no se va a levantar a las 4:30 para hacer Batiquín. Es permitido, hay excepciones. ¿Listo? O no se dice excepciones, sino se dice, hay otra regla a los que cumplen esta regla. Que cuando uno dice excepción significa, esta ley no aplica. No, aplica, solamente en mi caso no aplica. ¿Sí? Aplica es otra. Así se explica. Listo, sigo.
Por otra parte, si hace falta más de la mitad de la Megilá, incluso si las palabras faltantes están escritas pero están borrosas y su impresión no se detalla, el rollo de Megilá es inválido. 4. Alguien si esté sosteniendo una Megilá en sus manos que no esté reglamentada como válida, no debe leer la Megilá junto con el lector de la comunidad, sino que debe escuchar la lectura del lector de la comunidad en silencio. Lo ideal es que cada uno tenga su Megilá. Rollo. Si no hay, entonces pues, ¿qué se puede? Medieval, el de imprenta. No hay otra. El que tiene un rollo, hágale. Nuevo vale $1,000. Y si no, pues usado vale como $500. Listo. Ramá. Igualmente nadie debe asistir al Hazán de memoria sin leer de un rollo. Por lo tanto, aquellos versos que son leídos por la comunidad, el Hazán debe leerlos nuevamente del rollo de la Megilá. Significa, está leyendo y alguien lo corrige por allá. Y le dice, Hamelech HaHashverosh. Y dijo Melech Hashverosh, pero no dijo Hamelech. Y alguien por allá en la comunidad lo corrige, él tiene que volverlo a leer. No puede, como él lo dije, como él lo dijo, yo ya no lo digo. No. 5. Si uno lee la Megilá, voy empujando, ¿qué horas son? Ok, 15 minutos. Si uno lee la Megilá en orden invertido, no habrá cumplido su obligación. Ok, al revés. Si uno lee un verso, se salta al segundo y lee el tercero y posteriormente volvió a leer el segundo, no habrá cumplido su obligación al hacerlo, porque habrá leído un verso en el orden invertido. En lugar de esto, así es como debe actuar. Debe comenzar desde el segundo verso, de ahí en adelante. O sea, si se saltó uno, tiene que regresar. 7. Si uno recita la Megilá de memoria, no habrá cumplido su obligación. 8. Si una persona que habla una lengua extranjera escucha la lectura de la Megilá de un rollo escrito en la lengua sagrada, en las escrituras sagradas, cumplirá su obligación incluso si no sabe lo que está diciendo. ¿Listo? Si están leyendo en hebreo y usted está ahí solamente ahí quietico como que están diciendo, cumple su obligación. 9. Si una Megilá está escrita en arameo tradicional o en otras de las lenguas de las no judías, solo alguien que esté familiarizado con la lengua cumplirá su obligación al leerla. Por otra parte, si una Megilá está escrita en el texto hebreo y uno no lee en arameo o una persona que habla arameo no habrá cumplido su obligación. Esto es porque ¿qué tal caso el lector realmente recita la Megilá de memoria? Ya que el lector no cumplirá con su obligación con esta lectura, la persona que escucha tampoco cumplirá su obligación a través de ella. Y el Ramá dice, sin embargo, uno no necesita preocuparse sobre el texto en que está escrita la Megilá. Listo, 10. ¿Qué significa ahí? Que debería la persona leerla en hebreo. Y si hay otra Megilá que está en otros lenguajes, etcétera, con esa le cumplirá su obligación de leerla por su parte. ¿Está leyendo la persona? Y usted está leyendo ahí en español, dice, ok, está también algo bueno. Está leyendo en arameo, ok, pero si la está leyendo en arameo no cumple. No se puede leer la Megilá. Tiene que leerse la Megilá original, sea como sea. Desde el Hazán como usted. Hay que aprender hebreo, por lo menos a leer. 10. Si alguien conoce la lengua extranjera y sabe asirio, entonces con respecto a la lectura de la Megilá no cumplirá su obligación con la lectura del idioma extranjero. ¿Sí ve? Hay autoridades que dicen que cumplirá su obligación con la lectura del lenguaje extranjero. Otros dicen, pero no seguimos esa segunda opinión, sino la primera. Hebreo. Ramá, si el rollo de la Megilá está escrito en 2 idiomas, aquellos que lo entiendan cumplirán con su obligación con la lectura de ese rollo. Sigo, 11. Uno debe protestar a aquellos que lean la Megilá a mujeres en una lengua extranjera, incluso si está escrita en la lengua extranjera. 12. Si uno leyó la Megilá cuando estaba somnoliento, pongan atención. Si uno leyó la Megilá mientras que estaba somnoliento, siempre que realmente no se haya quedado dormido, habrá cumplido su obligación. O sea, si está como... esa lectura de Abraham me está arrullando, ¿cómo se dice? ¿Arrullando? Sí, con tal de que no, entonces cumplió su obligación. Incluso si hay 10 hombres para hacer minyan y uno está dormido completamente, pueden contarlo como el 10º. Pero si hay 9, si hay 9 judíos y uno no es Shomer Shabbat, no hay 10 judíos. O si hay 100 no Shomer Shabbat, tampoco.
Tampoco hay 10 hombres. Entonces uno ¿qué hace? Dice, arrepiéntese. ¿Se compromete a guardar Shabbat desde ahora adelante, sí o no? Sí. Entonces no puede. Pero dice, sí, aunque mañana vaya a transgredir, lo cuenta. Pero si ya mañana transgrede el otro Shabbat, ya no puede volver a decir eso segunda vez. Oye, ¿se compromete? No, ya sabe que le estaba a mentir. Por otra parte, si uno escuchó la lectura de la Megilá cuando estaba somnoliento, habrá cumplido su obligación. 13. Si uno se ocupó en escribir una Megilá y lo hizo al leer el verso de la Megilá que copió y escribió entonces, si aplicó su mente para cumplir su obligación a través de la lectura, habría de hecho cumplido su obligación. Si está escribiendo una y tiene en mente, esto hace que yo cumpla, cumple. Sin embargo, es necesario que el rollo de la Megilá frente a él del que copió estuviese escrito en su totalidad. Listo. De igual manera, si uno ocupó en revisar un rollo de la Megilá y también si uno se ocupó en interpretar una Megilá al leer el verso de un rollo completo de la Megilá e interpretarlo, entonces el reglamento es que se aplicó en su mente para cumplir su obligación por medio de la lectura. De hecho, la habrá cumplido. Cuando uno interpreta la Megilá, en tal caso, no debe interrumpir con los otros asuntos, tal como está prohibido interrumpir en la lectura de otros asuntos. Durante la Megilá de Esther, no puede interrumpirse por otros asuntos. Le sonó el celular, toda esa cuestión, fue al baño. No, va al baño antes. 14. Cuando uno lee la Megilá, debe tener la intención. Venga, les digo algo sobre eso. Pongan atención. Usted sabe que está en un trabajo y está ganando mucho dinero. Y usted sabe que si usted se va por 3 minutos, va a perder dinero. Las ventas, ¿no? Hay 20 clientes y uno, y le da ganas de ir al baño. ¿Usted va al baño o no? No, usted se aguanta. Obviamente la ley dice vaya al baño, pero usted se aguanta. No, hay clientes que no puedo perder. Pero cuando viene la lectura de la Torah, los rezos. No, rabino, es obligación ir al baño, dice la halajá. Y se va 5 minutos. Sí, pero para el dinero sí, para la Torah no. Es para que entiendan cómo nos hemos engañado si usted lo hace. Si lo hace, arrepiéntase. Si no lo hace, Baruch Hashem. ¿Dónde estamos? 14. Cuando uno lee la Megilá, debe tener la intención de que esta lectura debe servir para que el oyente cumpla su obligación. Y que el oyente debe tener la intención de cumplir la obligación con esta lectura. O sea, el que está leyendo, digo, exima a todos en su mente. ¿Sí? Y el que está leyendo dice, yo también acepto que me exima. ¿Sí? Tiene que haber esa cabana, esa intención. Si no, no sirve. Si el lector de la comunidad hace la lectura, puede ser asumido que generalmente que tiene en la mente hacer que la lectura sirva para todos. Aquellos que la escuchen cumplan su obligación. Incluso aquellos que estén detrás del Beit HaKnesset. Uno no necesita insistir en corregir los errores. Uno no necesita insistir en corregir los errores de la lectura. Hay autoridades que dicen que este reglamento solo aplica para errores para los cuales la expresión y el significado sean iguales. Que cambie totalmente la palabra. Por ejemplo, por el incidente de los 2 pupilos que se sentaron ante Rav y uno de ellos leyó Yehudim y el otro de ellos leyó Yehudiim. Rav no hizo que ninguno de ellos leyera la palabra otra vez. Sin embargo, con respecto a otros errores, estas autoridades son de una opinión de que ese reglamento no aplica. 15. El lector debe decir la lista de los 10 hijos de Amán y la palabra Aseret, todo en un respiro para proclamar que todos fueron matados y colgados simultáneamente. En la lectura hay toda una página que están los libros grandes. Y debería decirlo eso en un solo respiro. Ramá, esto solo es requerimiento inicial, pero una vez que haya pasado, Bediaval, si uno interrumpe la lectura de la mitad, sin embargo, habrá cumplido su obligación. Inicialmente es la costumbre decir en un solo respiro. Desde el comienzo de la lista, Hamesh Meod Ish Be'et Parshadata, etcétera, para la palabra Aseret. 16. Uno debe decir Arur Aman Baruch Mordejai. Arur Seresh Beruja Esther. Arurim Kol Obed Elilim Beruhim Kol Israel. Maldito sea bendito sea Mordejai. Maldita sea Seresh, bendita sea Esther. Malditos sean todos los servidores de Dios, bendito sea todo Israel. Eso lo tendrán que decir mientras que están tomando un poquito de trago. No en la lectura, después. Si no lo hacen, no toman.
Debe también decir Vegam Aharbona Sahur Letov. Significa también debe ser recordado para bien. 17. Es la costumbre en Israel para los lectores de leer el rollo de la Megilá extendido como una epístola para mostrar el milagro. Cuando el lector haya completado la lectura, debe recoger todo el rollo otra vez y hacer la bendición posterior a la lectura. Significa que cuando el rollo está encima de la misma, resistan, tranquilo, ya un poquito más, 5 minutos. La Megilá tiene que ser extendida sobre toda la misma, toda abierta. Okay, eso es lo que está diciendo. Ramá dice, hay autoridades que escriben que la costumbre es decir 4 versos que hablen de redención en voz alta, es decir, los versos de Yish Yehudim, Mordejai Yatzá, etcétera, la Yehudim Hayetá Ora Besimha, lo que hacemos en Havdalah, Ki Mordejai Yehudim, todo eso se dice en voz alta y la comunidad repite. Esta es de hecho la costumbre en estos países y el Hassan repite los versos leyéndolos del rollo de la Megilá y las autoridades que escriben que además que es la costumbre de los niños dibujen la imagen de Amán en pedazos de madera o en piedras y que escriban el nombre de Amán en ellas y golpeen contra las otras para que su nombre de Amán sea destruido. Ponen aquí en tiza o algo así. Esto sigue la orden. Debes destruir completamente la memoria de Amelec. Y el verso, el hombre de malvados se debe pudrir. De esto evolucionó la costumbre de golpear a Amán cuando se lee la Megilá en el Beit Knesset. Uno no debe abolir ninguna de nuestras prácticas o burlarse de ellas, porque ellas no fueron establecidas para nada. ¿Sí? Por una piñata de Amán. Pégale. 18. Cuando se lee la Megilá en el 14 y en el 15 de Adar, uno debe buscar 10 personas para la lectura. Si no es posible leerla con 10 personas, uno debe leerla individualmente. Ramá, es cuestionable si puede tener en cuenta a una mujer entre las 10 personas. Si la Megilá ha sido leída por una comunidad, pero algunos individuos no la escucharon, se puede leer incluso inicialmente de forma individual, ya que fue leída por un pueblo con 10 personas. Cuando el individuo lee la Megilá, en el momento apropiado para la lectura, debe hacer la bendición sobre la lectura. Listo. Quiero leer a la parte de emborracharse. No, para que sepan que es lo que dice la ley. ¿Listo? Listo. Simán 691, la escritura y costura de un rollo a la Megilá. Uno no puede escribir el rollo de la Megilá con nada, excepto con tinta de pergamino, gevil o pergamino de clav, tal como es el reglamento para las escrituras de un rollo de la Torá. Si uno escribió el rollo de la Megilá con resina o de nuez de agaya o vitriolo, es válido. Si uno escribió el rollo de la Megilá con otra clase de tinta, es inválido para escribir el rollo de la Megilá. Se requiere marcar tal como se requiere para la escritura de un rollo de Torá. La piel usada para el rollo de la Megilá no necesita ser procesada en aras de una misma. Hay autoridades que dicen que se requiere que esté procesada en las aras de una misma. O sea, cuando se para la piel, tiene que decir esto va a ser usada para un rollo de Torá o una Megilá. 2. Si la Megilá está escrita en papel o en una piel no procesada, o si fue escrita por un gentil o un hereje, es inválida. El rollo de una Megilá tiene el mismo reglamento que un rollo de la Torá, con respecto a la necesidad de rodear la escritura con pergamino blanco, motículos para las letras Het, suspensión de las letras Hei y Kof, que todas las letras tengan su forma preestablecida y exactitud con respecto a las letras que deben ser dejadas por fuera y las letras que deben ser escritas en su totalidad. Si una persona no tiene la Megilá Esther, pero tiene una copia imprenta y está en la comunidad, ¿y qué hace? No tuvo dinero para la Megilá y lee ahí a la comunidad, ¿cumple su obligación? No. Tienen que buscar un lugar donde tengan una Megilá. ¿Listo? Creo que Beit Hillel tiene aquí, creo que aquí también, en Arsinaí y ya. No creo que Ariel tenga. Listo. Comentario. También es necesario escribir un rollo de la Megilá copiando de un rollo escrito y que él escriba, pronuncie cada palabra con su boca antes de que la escriba. Como se requiere para la escritura de un rollo de la Torá, todos los pasajes de la Megilá deben ser cerrados. Si uno hizo los pasajes abiertos de rollo es inválido. Una vez que haya pasado el evento, uno no debe reglamentar que un rollo de Megilá sea inválido, debido a la inexactitud con respecto a las letras que deben ser dejadas por fuera y las letras que deben ser escritas en su totalidad. Esto es porque tal inexactitud no es peor que el defecto de las letras que hayan sido omitidas en el rollo de la Megilá por el escriba, en cuyo caso el rollo de la Megilá es válido.
porque está establecido en el Simán 690. Una columna en blanco se requiere al final del rollo y una columna en blanco se requiere al principio y sirvan para rodear el rollo. Al principio del rollo tenía una columna en blanco y una columna en blanco. Y hay autoridades que dicen que para un rollo de la Megilá se requiere que se escriban las coronas de las letras. En las autoridades que dicen, otras autoridades dicen que no se requiere escribirlas. Hay unas coronitas encima de cada letra. Se hace. El Ramá dice, es la costumbre escribir las letras del rollo de la Megilá con las coronas. Tampoco es la costumbre hacer una columna de blanco al final de rollo en absoluto. Eso dice Ashkenazi. La lista de los 10. Listo. Leo esto y me salto al de trago. La lista de los 10 hijos de Amán debe ser escritos en una canción. Sin embargo, se debe escribir como otras canciones, con espacio en blanco sobre la escritura, sino que uno debe poner el espacio de en blanco entre la escritura a un lado de la columna y escribir al otro lado. Si uno no hizo esto, el rollo es inválido. 4. Uno debería alargar la letra Vav del nombre de la Baitzá, es decir, escribirlo. Hay autoridades que dicen que uno no lo hace cuando lo lee. Uno debe escribir la palabra Ish en la parte superior de la página y la palabra Bet al final. 5. Si uno cosió el rollo de la Megilá con hilos de lino, el rollo es inválido. 6. ¿Tiene que ser de qué? Del nervio ciático. Listo. 6. Si uno insertó en las hojas 3 hilos de tendón, el rollo es inválido, siempre que los hiciera con tercios, en vista de hecho que hay diferentes explicaciones dadas por los poskim sobre lo que se requiere decir esta estipulación. Esto de satisfacer todas las explicaciones debe por lo tanto hacer 3 puntadas en la parte superior, 3 al final y 3 a la mitad, una puntada en la cuarta parte de la anchura de un lado y una puntada en la cuarta parte de la anchura del otro lado. Ramá dice, si uno tiene suficientes tendones, si uno no tiene suficientes tendones, es preferible que lo haga, que haga falta, se cosa con hilos de lino, en lugar de dejarlo sin coser. Sin embargo, si uno tiene suficientes tendones, debe coser todas esas puntadas con tendones. La costumbre debe ser la parte de afuera y no la parte de adentro. Uno debe dejar un recordatorio en la parte superior de la hoja, al final de la hoja, cuando hojas juntas. Una longitud mínima es suficiente. No debe leer una congregación una Megilá que haya sido escrita entre otros libros de las escrituras. El mismo rollo, si uno la lee de tal rollo, la congregación no habrá cumplido su obligación, a menos que el ancho de la parte de la Megilá de rollo fuese mayor y menor de las otras hojas. Perdón, yo sé que está la arte de lectura, pero resistan. De manera que se distinga del resto del rollo. Por otra parte, el individuo puede leer la Megilá de tal rollo, incluso si el ancho de la parte de la Megilá es mayor y menor que el ancho de las otras hojas. Habrá cumplido su obligación con la lectura. Sin embargo, esto solo aplica cuando la Megilá es escrita en forma de rollo, como en un rollo de la Torá. 9. Un rollo de la Megilá que tenga puntos de vocales, o igualmente un rollo de la Megilá en el que uno escribió en la primera página bendiciones y oraciones o poemas, no es válido debido a esto. 10. Y si no hay un rollo de la Megilá válido disponible, uno debe leer la Megilá de un Humash sin hacer la bendición de la lectura. Entonces cumple de esa manera, pero no cumple con la Megilá. 11. Si uno lee la Megilá de un rollo robado, ¿se cumple o no se cumple? Habrá cumplido su obligación. ¿Ok? La obligación es escuchar y leer la Megilá. El shofar, si alguien toca un shofar robado, ¿cumple o no cumple? Sí, porque la bendición es escuchar, no tocarlo. Obviamente el que lo robó, ese sí tiene juicio. Pero usted no puede escuchar. Uy, tan malos. Ramá, si uno puede hacer la bendición sobre la lectura del rollo de la Megilá, dice Ver Simán 649, donde está el reglamento con respecto al Lulav inválido. El mismo reglamento aplica en nuestro caso. Bueno, continuamos. Simán 692. Bendiciones sobre la lectura de la Megilá. 4 Seifín dice, la persona que lea la Megilá debe hacer 3 bendiciones antes de la lectura. La bendición a Mikra Megilá, la bendición She Asani Simla y demás las bendiciones de Sheheyanu Mehimanu
y por haber alcanzado este momento. Cuando la Megilá se lee en las horas del día, no debe repetir la bendición Sheheheyanu. O sea, significa que en la noche sí se hace, pero en el día, siguiente día, no se hace Sheheyanu. Listo, dice Ramá. Yeshomrim, hay autoridades que dicen que incluso en horas del día uno debe hacer la bendición Sheheheyanu. Esta es la costumbre en todos los países. Una persona puede hacer la bendición y otra persona puede hacer la lectura. Esto es conforme a la opinión de Ashkenazi, Ramá. Seguimos con Sefardí, dice aquí Mehaber. Después de la lectura de la Megilá, es la costumbre decir la bendición Harav et Ribeneinu. Si uno no hizo la bendición cuando leyó la Megilá, ni antes de la lectura, ni posterior a la lectura, sin embargo, habrá cumplido con su obligación. Son bendiciones, los que tienen la Megilá, los que tienen las leyes, los que tienen Shulchan Aruch, los que ya tienen un libro con las bendiciones anteriores, incluso viene con varias bendiciones y también viene con Leshem Yehud. Entonces, eso es para sefardita, obvio. ¿Sí? Entonces, eso es bueno decir todas esas bendiciones, más misbot. ¿Sí? Fue incrementado Israel para dar. Ramá dice, se ha vuelto costumbre decir en la noche la oración de poema Asher Geni, pero no en las horas del día. Uno no debe hacer la oración posterior, a menos que la Megilá fuese leída por una congregación. 2. Uno no debería hablar mientras está leyendo la Megilá. 3. Aunque uno haya cumplido su obligación, puede hacer que la bendición sirva para que alguien más cumpla su obligación. 4. Alguien puede estar de alguna manera limitado por las circunstancias y por consiguiente no pudo ir a la Beit HaKnesset por el fin de que escuche la lectura de la Megilá en la noche. Se requiere, por lo tanto, que espere hasta después de la comunidad haya leído. Si le es difícil guardar el ayuno por tanto tiempo, puede escuchar la lectura de la Megilá mientras aún es de día, desde Plug Minha en adelante. Y el Ramá dice, por otra parte, está prohibido, no obstante, que coma antes de que haya hecho la lectura de la Megilá, incluso si el ayuno le es difícil. Entonces está diciendo que está prohibido, no obstante que coma antes de que haya hecho la lectura de la Megilá. Entonces está permitido ahí conforme que si no puede aguantar, entonces coma antes. Bueno, entonces bien, muy importante, dice aquí que no puede ¿qué? Hablar mientras está leyendo la Megilá. De todas maneras, la gente va a parar y va a callarlo, va a decir que se calle mientras que está haciendo la Megilá. Incluso el que está leyendo, está leyendo la Megilá y se escucha ruido, él mismo para, esperando que la gente haga silencio. Listo, tenemos Simán 693. El servicio de la oración de Purim, 4 Seifim. En la noche después de la lectura de la Megilá, uno debe hacer la oración Be'atah Kadosh Si Purim Kaemos y Shabbat, Motzei Shabbat. Uno debe decir los versos Vino Am antes de la oración Be'atah Kadosh. El Ramá dice, se deben decir los versos Be Yiten Leja. Se debe leer la Megilá y después de eso se debe decir, se hace la Havdalah. Cuando si cae Motzei Shabbat. Listo. 2. Uno debe decir la oración Al-Hanisim en la noche y en el día. Ramá dice, si uno no la dijo, no requiere que regrese otra vez con el fin de decirla. La oración Al-Hanisim se dice solamente en el 14º día de Adar, pero no en el 15º día de Adar. En la noche del 14 de Adar, aunque la congregación aún no haya leído la Megilá, se debe decir la oración Al-Hanisim y en la oración de Arbit. 3. No se debe leer Halel en Purim. Uno no debe caer sobre su rostro en súplicas en Purim. No se hace Tajanun, los rezos de perdón, el Bidui, y tampoco se hace el Halel, los demás salmos adicionales. Ramá dice, uno no debe decir el salmo Lam Natseak o la tefilá de Keel Erech Hapaim, ¿sí? En Purim. ¿Listo? Está hablando del Bidui, está hablando del Tajanum, ¿ok? Y Lam Natseak. Uno no debería hacer esos salmos. Listo, bien, Baruch Hashem 4. Seguimos. Uno debe sacar un rollo de la Torah y leer el pasaje Vayavo Hamelech. Aunque este pasaje solo tiene 9 versos, el verso final se dice 2 veces con el fin de completar el número de 10 de versos que requieren que uno haga cuando lee la Torah para la congregación. Ramá dice, no es la costumbre decir el verso final del pasaje 2 veces. Entonces se debe leer la Megilá y posteriormente se debe hacer servicio de la Kedusha. Y Ramá dice, cuando
cuando se ha de llevar a cabo una circuncisión en Purim, el niño debe ser circuncidado antes de que se lea la Megilá. Listo, entonces el servicio de Purim. Seguimos. Simán 694. La ley sobre el dinero de Purim para los pobres. Todo el mundo está obligado, dice Haya Kol Adam, Liten Lefajot Shetei Hatonot, Lishnei Nanin. Listo, ¿qué está hablando? Todo el mundo, todo hombre, dice Kol Adam, el mundo está obligado a dar por lo menos 2, ¿sí? Shtei regalos a la gente pobre. Ramá dice, hay autoridades que dicen que uno debe dar antes de Purim media moneda que sea corriente en esa localidad en ese momento, en conmemoración de la mitad de shekel, que fue dado antes del mes de Adar, en vista de hecho de que la palabra terumá, contribución, esta está escrita 3 veces en el pasado de la Torah, que tiene que ver con la obligación de dar la mitad de un shekel. Uno debe dar 3 veces esa mitad. Uno debe dar la media moneda en la víspera de Purim a la caridad. Y uno debe darla antes de que se rece el servicio de Minja. Esta es de hecho la costumbre en todas las provincias. Uno debe dar 3 veces medio hoshen, que en estas provincias, ya que no hay moneda que se descrita de ellos como la otra mitad más que esta. En las provincias de Austria deben dar 3 veces medias monedas vienesas, que también son llamadas mitades de una moneda. Uno debe usar la moneda comparable, igualmente en cada provincia individual. Solo una persona que tenga 20 años de edad o más está obligado a darlo. Hay autoridades que dicen que uno debe dar medio shekel a la caridad, aparte de esas 3 medidas de monedas, pero esta no es la práctica. Listo, entonces, ¿qué está diciendo aquí? El Ramá saca un comentario para aportar. Está diciendo que el medio shekel, desde la Parashat Shekalim hasta Minja Purim, uno debería dar medio shekel. Por ejemplo, estamos en Colombia. En Colombia entonces serían 3 monedas, la mitad de 3 monedas de plata. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto vale el gramo? Y uno calcula el gramo, 10 gramos, 3 monedas de media plata. Son 10 gramos. 10 gramos, ¿cuánto está en la plata ahorita? Entonces calculan y son 16.500 pesos. En Estados Unidos creo que está en $5, serían 15,000 pesos. Entonces $5, ahí uno va cuadrando, depende de su lugar. La ley es que uno rige bajo el dólar, ya que es la moneda casi mundial, ¿sí? Y se rigen por eso. Y ese medio shekel se da para la comunidad, para la construcción, como era en el Beit HaMikdash, en la sinagoga o en la Beit HaKnesset se construye algo, pues con ese dinero. Dice 2. Uno no debe desviar dinero de Purim para otra caridad. O sea, si tiene dinero para Purim, no lo vaya a dar a otro lado. Ramá dice, esto solo aplica en los recolectores de la caridad, pero las personas pobres pueden hacer con él lo que deseen. 3. Uno no debe discriminar cuando da dinero de Purim, sino que a quien quiera que estire su mano para tomar dinero de Purim. Se le puede dar en una localidad donde sea costumbre dar dinero de Purim, incluso a un gentil, a un goy. Puede de hecho dársela a un goy. Cuando hablamos de un goy, un gentil, y recuerde, Benei Noach, no vamos a estar dándole dinero a un idólatra, ¿no? Entonces, pero recuerde, un idólatra practicante. Decimos 4, 6-4. Así, fin 4, dame ver, 6-4. En una localidad donde no haya pobres, uno no puede retener su dinero de Purim para sí mismo y dársela a quien desee. No, ¿ok? Es muy importante. Debería uno dársela a quien desee. Si no hay pobres, bueno, que quede claro esa parte. Ay, no hay pobres, entonces ¿a quién la doy? No. Simán 695, 4 Seifim. La ley concerniente al festín de Purim. La seudá. Muy importante entender esta parte, ¿ok? Dice aquí. Okay. Dice 4 Seifim. Dice, si el festín de Purim se llevó a cabo en la noche, uno no habrá cumplido su obligación. La seudá, la comida se hace en el día, no el de la noche. Puede comer en la noche, pero el del día es la que vale la misma de la seudá. Dice aquí Ramá. No obstante, uno también debe regocijarse en la noche y tener alguna manera de una gran comida. Bien, correcto, bien, Baruch Hashem. 2. Una persona está obligada a intoxicarse en Purim hasta el punto de que no se dé cuenta de la diferencia entre Arur sea Amán y bendito sea Mordejai, Baruch Mordejai. Listo, eso es conforme a Mehaber. Y bien, aquí el Ramá dice, Yeshua está hablando su opinión, otra opinión. Dicen que uno no necesita emborracharse así, sino que simplemente debe beber más de lo que acostumbra a beber y dormir. Y al estar dormido no se dará cuenta
de la diferencia entre Aruse Amán y Baruch Mordejai. Ahora, estamos pensando, si se va a acostar y no sabe cuál es la diferencia, igual está intoxicado, un poquitico. Listo. Si uno bebe más o bebe menos, es recomendable siempre que la intención de su corazón sea servir a los Shamaim. Es muy importante, si usted toma es para Hashem, para la espiritualidad de Hashem, la Torah. Usted toma es para las arras de los cielos, ¿ok? No para las arras de ustedes mismos. Uno no debe hacer un ayuno de Purim, excepto por un ayuno sobre un sueño, antes de ver el Simán 568 y el Simán 570. Así que ahí habla de cuáles sueños causarían que una persona ayune en esas festividades, o ayune en Shabbat, que teniendo un sueño que está ayunando. Listo, seguimos. Hay personas que han adoptado a la costumbre de vestir ropas de Shabbat y Yom Tov en Purim. Oh, interesante, ¿no? Puede vestirse bien elegante en Purim y Yom Tov como ropa de Shabbat. Dice aquí, esta es una costumbre correcta. Es la costumbre de tener el festín de Purim después del servicio de Menja. ¿Sí? El festín de Purim después del servicio de Menja, hablando de la comida. El servicio Arbit se reza más tarde en la noche. El servicio de Menja se debe rezar primero, mientras aún queda gran parte del día. La mayoría de festín se debe comer durante el día, en contraparte a la costumbre de comenzar el festín cerca de la noche y comer la mayor parte del festín en la noche del 15 de Adar. ¿Listo? Que quede claro esa parte ahí. Hay que empezar a comer en el día y que llegue la noche. Cuando Purim cae viernes, uno debe tener el festín en la mañana por el honor debido al Shabbat. Y si alguien desea tener la fiesta, el festín, la comida, siempre en la mañana, tiene permitido hacerlo. Hay autoridades que dicen que uno debe comer y comida de semillas en Purim. Perdón, que uno dice aquí que uno debe comer comida de semillas en Purim, en conmemoración a la comida de semilla comida por Daniel y sus discípulos en Babilonia. De ese preferible ocuparse un poco en el estudio de la Torah antes de que comience la Seudá de Purim. Un soporte para actuar de esa manera es ese verso que habla del milagro. Para los judíos haya luz. Los Yehudim tuvieron luz y alegría, etc., ¿no? Regocijo y honra. Dice, la interpretación tradicional de este verso explica que por luz se quiere decir Torah. Uno está obligado a deleitarse y regocijarse de una manera en ambos días, el 14 y el 15. Este es el hecho de que la costumbre. Hay autoridades que dicen que alguien si hizo daño a su prójimo a través del regocijo de Purim está exento de pagar compensación. ¿Listo? Interesante esa parte. Pero bueno, esa es la segunda o tercera opinión aquí de Ramá. Todo lo que vimos ahí fue Ramá. El Sefardi Mehaber fue intoxicarse en punto. 3. Uno debe hacer la oración al Anisim en las bendiciones posteriores a la comida, en la bendición sobre la tierra. Y si uno comenzó su comida en el día, pero se extendió hasta la noche, debe sin embargo hacer la oración al Anisim. Cuando las bendiciones posteriores y la comida, esto es porque seguimos el comienzo de la comida. En este asunto hay autoridad que dice que no se debe hacerse. La costumbre concuerda con la primera opinión. 4. Uno está obligado a enviarle a su prójimo 2 porciones de comida, 2 porciones de comidas u otra clase de comida. Esto es porque está establecido entre las costumbres a seguir estos días. Y dice, y enviar porciones unos a otros, lo que implica que uno debe enviar 2 porciones y a una persona. Quien quiera que envíe más porciones de comida a amigos es digno de honor. O sea, hay que dar 2 porciones de comida preparadas, muy importante. No, o sea, si es en lata, tiene que estar preparadas cuando la abra para comer. No puede ser crudo. Y es dar 2 porciones de una persona. Si uno no tiene porciones de comida, puede intercambiar comida con su prójimo. Una persona puede enviar a su comida a otra persona y la otra persona puede enviar su comida a la primera persona, con el fin de cumplir el requerimiento del verso y enviar porciones unos a otros. Ramá dice, uno debe enviar las porciones de comida en horas del día y no en horas de la noche. Si uno envía porciones de comida a su prójimo, pero su prójimo no desea aceptarlas y se abstuvo que uno de recibir las porciones, uno habrá cumplido su obligación. Una mujer está obligada, a igual que un hombre, a dar regalos a los pobres y enviar porciones de comida. Una mujer debe enviar porciones de comida a una mujer y el hombre debe enviar porciones de comida a un hombre. Sin embargo, no deben hacer lo opuesto para que un hombre no llegue a enviarle a una viuda y así someterlos a una duda sobre si hubo una adhesión, o sea, un juntamiento ahí, ¿no?
Sin embargo, dice aquí, Abal. Bueno, cuando hablamos de ayuntamiento me refiero a Kedushin, ¿no? Que, o sea, que le dijo Areat Mekudesheli. Bueno, sin embargo, con respecto a dar a los pobres, uno no necesita preocuparse por eso. ¿Qué está hablando aquí? Las mujeres están obligadas también y se lo dan una mujer a otra mujer, un hombre a un hombre. Muy importante esa parte. Y ahí es una obligación. Simán 696. Seguimos. Las leyes concernientes a lamentar, ayunar y desempeñar labores de Shabbat en Purim. Eso es por si acaso Shabbat cae en Purim. Voy a leerlo rápidamente. 8 Seifim. 1. En Purim está permitido el desempeño de labores de Shabbat en Purim. O sea, si no cae Shabbat, está permitido hacer labores en Purim. Sin embargo, en una localidad donde no es la costumbre de desempeñar labores de Shabbat en Purim, uno no debe hacerlas. Hoy en día es la costumbre en cualquier parte desempeñar labores en Shabbat, labores de Shabbat en Purim. Si uno desempeña labores de Shabbat en Purim, no verá una señal de bendición de esta labor nunca, y a menos que se haga por la construcción de algo que implique placer, como una casa para el matrimonio del hijo de uno o una plantación de un majestuoso árbol regal protector, lo cual está permitido. ¿Qué está hablando? Si está en sus manos tener todo ese día de descanso y no trabajar, hágalo, porque dice aquí, no verá bendición sobre ese día de trabajo. Ramá dice, está permitido en Purim hacer cualquier labor de Shabbat que sea una mitzvah. Por ejemplo, escribir reglamentos halaicos está igualmente permitido en Purim, incluso labores completas de Shabbat para necesidades de Purim. 2. Incluso en una localidad donde adoptaron la práctica de no desempeñar labores de Shabbat en Purim, ellos simplemente la adoptaron para el día en que se lee la Megilá. Sin embargo, prohibir el desempeño de labores de Shabbat en el día en que se lee la Megilá en otra localidad, de una localidad donde se lee en un día diferente, no es la costumbre. 3. En el 14º día o 15º día de Adar, está prohibido lamentar o ayunar. Este reglamento aplica para todo el mundo, en cualquier localidad. Sí, ese es el quinto día, ¿no? En el 15º. Tanto para los habitantes de ciudades que están rodeadas por una muralla, que guardan Purim solo en el 15 de Adar, como los habitantes de los pueblos que solo guardan Purim en el 14 de Adar. Las mujeres pueden hacer coros en lamento en esos días, es decir, pueden corear al unísimo y pueden aplaudir, es decir, pueden golpear la palma de una mano contra la otra. Sin embargo, no pueden elegizar, es decir, hacer una de ellas digna palabras de lamento, y todas ellas corren en un estribillo de sus palabras. Cuando la persona muerta haya sido enterrada, ellas no pueden hacer coro o elegizar, o sea, elogiar a la persona, no pueden. 4. Todos los asuntos de duelos deben ser practicados por el doliente en Hanukkah y en Purim. O sea, que está hablando. Ok, muy importante, aquí hay unas excepciones y también hay que entender que si una persona está en duelo, está obligado, incluso en Hanukkah o en Purim, guardarlo. ¿Listo? Que en la ley de duelo. Ramá, no obstante, el doliente debe ir al Beit Knesset y escuchar la lectura de la Megilá. Si puede asemejar a un minyan en su casa para la lectura de la Megilá, eso es preferible. Hay autoridades que dicen que las leyes del duelo no deben ser practicadas en Purim, ¿sí? Ni el 14 ni el 15. De hecho, esta es la costumbre de no practicar las leyes de duelos en Purim. Incluso el duelo del primer día y el día siguiente que sigue al entierro, se hace un lado en Purim, ¿sí? Incluso el duelo del primer día que sigue el entierro y hace un lado en Purim. Por otra parte, aquellos asuntos de duelo que son guardados en privado deben ser llevados a cabo por el doliente en Purim, aunque la opinión de las autoridades de las leyes de duelo no aplican en Purim. Ellos concuerdan que los días de Purim cuentan para el doliente hacia el número de 7 días de duelo inicial que requiere guardar, tal como en Shabbat. Y el Rabí, que escribió en el Shulchan Aruch, asimismo reglamenta, de acuerdo con la opinión de estas autoridades en el Yoredea, división de Shulchan Aruch, Simán 401. 5, recuerden, son 8 Seifim. 5, si Purim caemos y Shabbat, y el doliente está presente en el Beit HaKnesset en Shabbat, en el momento del servicio de Minja, debe salirse del Beit HaKnesset hasta que haya hecho la oración de Arvin y haya escuchado la lectura de la Megilá en el día siguiente. El doliente no debe salir de la entrada de su casa. 6. Hay una autoridad que dice que un doliente está obligado a enviar porciones de comida en Purim.
¿Listo? Entonces, incluso el que está doliente, falleció un familiar, tiene que dar comida también en Purim. Porque normalmente, ¿qué pasa? Le dan la comida esa a él. ¿Sí? Si está doliente después de que ya pasó el día del entierro, las personas van y le dan comidas a él. Pero bueno, aquí dice que hay autoridades que dicen eso. Bueno, seguimos, Ramá. Sin embargo, uno no debe enviar porciones de comida a un doliente durante todos los 12 meses de duelo, como está establecido en Yoredea, Simán 385. Ver ahí, si no hay judíos en el pueblo, excepto por el doliente junto con otro judío, el otro judío está obligado a enviarle porciones de comida al doliente, con el fin de cumplir la misma de enviar porciones de comida, a menos que el doliente rehúse sus porciones. 7. Hay autoridad que dice que un doliente antes del entierro tiene permitido tener carne. Dice, tiene permitido tener carne. Autoridades que dicen que un doliente antes del entierro tiene permitido tener carne y vino en Purim. Se razona que que la orden positiva de duelo, que es obligatoria solo sobre individuos, no anula la orden positiva que es obligatoria sobre varios, de acuerdo con la ley de la Torá de regocijarse en Purim. La necesidad de regocijarse en Purim deriva de la enseñanza tradicional de las escrituras, que es como enseña de la Torá. Ramá dice, esta es ciertamente el obligado a leer la Megilá, a orar y a hacer la lectura del Shema. Me parece que esto solo aplica en la noche. E incluso, caso implica incluso si su muerto yace ante él. Sin embargo, durante el día, cuando desea enterrar a su muerto, el entierro tiene prioridad, como se establece antes en el Simán 687. Por lo tanto, después del entierro debe leer la Megilá y orar por eso, porque Purim no es mejor que Yom Tov o Shabbat, por los cuales el reglamento en este asunto es dado antes del Simán 71, me parece a mí, dice Ramá. 8. ¿Está permitido casarse con una mujer en Purim? Está permitido casarse, ¿sí? Con una mujer en Purim. Listo, eso es lo que dice ahí, casarse. A algunos les gustan casarse, bueno, en Purim, Hazagubru. Dice aquí, eso fue Ramá, ahora eso fue Mehaber, Sefardita, ahora viene Ramá y dice, esto aplica tanto en el 14 como en el 15 de Adar, está permitido ciertamente llevar a cabo la redención de un primogénito. Con respecto a la costumbre de usar máscaras en Purim, con un hombre usando el vestido de una mujer o una mujer con prendas de un hombre, no hay transgresión de una prohibición implicada de un asunto, ya que su intención vestido de esa manera es por puro regocijo. Este reglamento aplica igualmente a usar algo que tiene el reglamento de Kilam, es decir, mezcla prohibida de lana y lino. Dice, este reglamento aplica igualmente a usar algo que tiene el reglamento de Kilam, es decir, mezcla de prohibida de lana y lino. Ver Vayikra 19:19. De acuerdo con la ley rabínica, hay autoridades que dicen que esto está prohibido. ¿Qué está diciendo aquí? Que una opinión de conforme Ramá dice que se puede poner kilam, o sea, mixto de lana y lino, sí, solamente para la fiesta, pero después dice que no, hay autoridades que dicen que esto está prohibido, mejor no lo haga, para estar de acuerdo con todas las opiniones. También dice aquí que la costumbre de ponerse máscaras de Purim con un hombre usando un vestido de una mujer. Ok, está hablando que en este día Ramá se puede vestir con máscaras y con cosas que pertenecen a un vestido de mujer, porque no lo hace para ser mujer o por ser gay, sino lo hace lo hace porque quiere regocijarse. ¿Listo? Pero no lo haga si va a ser objeto de tanta burla y va a lucir mal. Y también tiene que tener, y consulte con su rabino para saber y tener en cuenta cómo se va a vestir y cómo va a actuar la gente. Pero la costumbre concuerda con la primera opinión. De igual manera, cuando las gentes, la primera opinión de que ponerse kiliam. Listo. De igual manera, cuando la gente se arrebatan unos a otros por regocijo, esto no implica una transgresión de no debes robar. Esto se ha vuelto costumbre. La única cláusula es que uno no debe hacer algo inapropiado de acuerdo con las autoridades del pueblo. Bien, ahí vamos avanzando fuertemente. Y el último Simán, y con esto terminamos las leyes de Purim. Dice Simán 697, que uno no debe decir oraciones de súplicas en el 14 o en el 15 de primero de Adar. Y tiene solamente un seif. Solamente un seif, dice aquí. En el 14 y el 15 de primero de Adar, uno no debe caer sobre su rostro en súplicas.
Sí, en Tajanum, hace las Tajanum, y no debe decir esa molana sea ya anham, Hashem beyom saram. En estos días está prohibido lamentar o ayunar, sin embargo, no se practica otros asuntos de Purim en ellos. Hay autoridades que dicen que incluso lamentar y ayunar está permitido en ellos. Ok, muy importante, todo esto lo consulta con su rabino, consulte con los comentarios de Mishnah Berurah, conforme con el Yakut Yosef, para saber cuál es su tradición y saber seguirlo. También sigan el Sidur, repasen el Sidur para saber qué oraciones, qué rezos saltar, cuáles sabemos no hacer y qué se hace. Revíselo antes de hacerlo para no rezar más de lo que es y seguir conforme a la ley. ¿Por qué estudiamos la ley? Para seguir y hacer las cosas bien conforme a la voluntad de Hashem. Ya está la halajá escrita. Y último comentario, Rama dice, la costumbre concuerda con la primera opinión. Hay autoridades que dicen que uno está obligado a deleitarse y regocijarse. Más en el 14 del primer edad, esta no es la costumbre. No obstante, uno debe tener una comida de alguna manera más grande entonces, con el fin de satisfacer la opinión de las autoridades que son estrictas en este asunto, y alguien con un corazón conforme siempre está de fiesta. Es muy importante el corazón y regocijo que uno tiene en su corazón cuando celebra las fiestas. Desde aquí, desde Diáspora Yeshiva en Bogotá, las leyes de Halajot Purim, recuerde que las resumimos, no las explicamos todas. Si tienen preguntas, escríbanos, o si tienen preguntas, consulte conmigo después, y con mucho gusto miramos los comentarios y vamos en detalles. Sefardita, miramos el Yakut Yosef, sí, y miramos la Mishnah Berurah, si está en Ashkenazi, y otros más, opiniones conforme a la tradición, depende de que usted sigue, Hasídica, etc. Hay libros para explicar todos esos detalles. Hasaku Baruch, y hasta el próximo estudio de Shulchan Aruch, para que sepan, este último Simanim 689 es el final, la última parte del libro de Orejain, que está traducido en español. Lo pueden comprar en judaicacolombia.com, y ahí está. Ese es las últimas, con eso terminamos, y Bezrat Hashem comenzaremos, ¿sí? con el próximo libro de Yoredea, cuando esté preparado ya en español. Hasaku Baruch a todos. Pueden escribir a comunidad judía bogotá.com @gmail.com, y aquí estoy de Rabino Yohanan. Kol Tov, y que celebren un Hag Sameach Purim.